Bienvenidos a mi canal, su dosis semanal de drama, romance y pasión superíndice 3N directamente desde Turquía. Hoy, prepúrense porque vamos a sumergirnos en un tema que ha estado en boca de todos, la tensión superíndice 3N, a veces evidente, a veces oculta, entre actores que han compartido pantalla y algo muy ese. Vamos a hablar de esas químicas explosivas que traspasan la pantalla, esos rumores que incendian las redes sociales y esas declaraciones que nos dejan con la boca abierta. Y lo haremos centrándonos en un caso muy especial, Hande Erçel Foel y Kerem Bürsin. Pero no se preocupen, no nos quedaremos solo en ellos, exploraremos otras parejas que han hecho saltar chispas, reales o imaginarias, dentro y fuera del set de grabación superíndice 3N. Veremos CU superíndice 3 mo esa química se construye, se mantiene y a veces, inevitablemente, se desvanece dejando un reguero de interrogantes y especulaciones. Antes de empezar, no se olviden de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo y du copyright llenos un me gusta si les gusta este tipo de contenido. Sus comentarios son oro para mu, asu que duganme QU copyright parejas creen que tienen una química innegable y de QU copyright series quieren que hablemos en el futuro. Ahora vamos al grano. Porque esto no es solo chismorreo, es un análisis profundo de CU superíndice 3 mo las dinámicas interpersonales afectan al producto final y a la inversa. CU superíndice 3 mo un personaje puede influir en la percepción superíndice 3N que tenemos de un actor. Empecemos como decuamos con Hande Erçel Foel y Kerem Bürsin. Hande y Kerem. Protagonistas de la exitosísima Senu con diéresis al capm o Love is in the air, como la conocimos en muchos pauses de habla hispana. Esta comedia romántica conquistó superíndice 3 corazones en todo el mundo, y gran parte de ese con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la innegable química entre sus protagonistas, Hande interpretando a la dulce y ambiciosa Eda, y Kerem, dando vida al frío y calculador Serkan. Esa química no era solo actuación superíndice 3N, era una chispa autocopyrightica que encendió superíndice 3 las pantallas y los corazones de millones de espectadores. El GU copyright nero obviamente es comedia romántica, pero con toques de drama que la hacen aún muy adictiva. La trama gira en torno a un acuerdo inesperado. Eda, una joven florista que sueña más menos a con estudiar arquitectura en el extranjero, se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan, un exitoso arquitecto, a cambio de una beca. Lo que empieza como un simple contrato pronto se convierte en algo mucho más complicado, a medida que los sentimientos empiezan a florecer entre ellos. Es un club psico-enemies to lovers que funciona a la perfección superíndice 3N gracias a la interpretación superíndice 3N magistral de Hande y Kerem, quienes supieron dotar a sus personajes de una profundidad emocional que iba mucho más allá del GU superíndice 3N. Pero volvamos a la química. Desde el primer capítulo, la tensión superíndice 3N entre Hande y Kerem era palpable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que interactuaban, todo gritaba que había algo muy ese que simple actuación superíndice 3N. Los rumores de un romance fuera de la pantalla no tardaron en surgir, alimentados por fotos y vídeos de los actores juntos, tanto dentro como fuera del set. Las redes sociales se inundaron de teorías, análisis de microexpresiones y montajes comparando escenas de la serie con momentos reales de Hande y Kerem. La presión superíndice 3N de los fans era inmensa, y cada interacción superíndice 3N pública era analizada con lupa. Lo que hizo que esta historia fuera aún muy especial es que efectivamente los rumores eran ciertos. Después copyright ese de meses de especulaciones, Hande y Kerem confirmaron su relación superíndice 3N, desatando la euforia entre sus fans. Eda y Serkan eran reales. Su amor traspasó superíndice 3 la pantalla y se convirtió superíndice 3 en una de las historias muy comentadas y seguidas del mundo del espectáculo. Fue un autocopyright ticofenu superíndice 3 meno medio urtico con portadas de revistas, entrevistas exclusivas y un seguimiento constante de su dúa a dúa. Pero aquí es donde entra la parte interesante, la tensión superíndice 3N. La ruptura entre Hande y Kerem, aunque anunciada amigablemente, dejó superíndice 3 a muchos con preguntas. ¿QU copyright pasó superíndice 3? ¿La presión superíndice 3N de los fans? ¿Diferencias irreconciliables? ¿O quizú esa misma química explosiva que los unió superíndice 3 también copyright N contribuyó superíndice 3 a su separación superíndice 3N?
La respuesta probablemente sea una combinación superíndice 3n de todos estos factores. Mantener una relación superíndice 3n bajo el escrutinio público es extremadamente difícil, y muy aún cuando esa relación superíndice 3n nació superíndice 3 en el ambiente hiperpresionado de un set de grabación superíndice 3n. Recientemente Ande ha roto el silencio, aunque no de manera explícita sobre Kerem. Sus declaraciones sobre la importancia de la privacidad y la dificultad de mantener relaciones bajo el ojo público han sido interpretadas por muchos como una alusión superíndice 3n a su relación superíndice 3n con Kerem. La tensión superíndice 3n, aunque ya no romántica, sigue presente palpable en cada entrevista, en cada publicación superíndice 3n en redes sociales. La sombra de Serkan Bolat sigue presente en la vida de Ande y la curiosidad de los fans por saber Q copyright o Q superíndice 3 realmente nunca se desvanece. La idea de que la ficción superíndice 3n se confunda con la realidad es un concepto que resuena profundamente en el público, y la ruptura de Ande y Kerem de monstruo superíndice 3 lo fácil que es idealizar una relación superíndice 3n basada en personajes de televisión superíndice 3n. Un dato curioso sobre ese nu con diéresis al capm es que a pesar de su gran u con diéresis copyright cito, la serie enfrenta superíndice 3 algunos problemas de producción superíndice 3n. Hubo cambios en el equipo de guionistas y directores, lo que generó superíndice 3 cierta inconsistencia en la trama en algunos momentos. Sin embargo, la química entre Ande y Kerem logró superíndice 3 mantener a los espectadores enganchados hasta el final. Esto demuestra el poder de la química actoral para superar las deficiencias narrativas. Pero no nos quedemos solo con Ande y Kerem. Hay otras parejas en el mundo de las series turcas que han generado una química innegable, y algunas de ellas también copyright N han traspasado la pantalla. Es importante recordar que la química no siempre implica una relación superíndice 3 n romántica. Puede ser una profunda amistad, un respeto mutuo o una comprensión superíndice 3 n tú, cita que se traduce en una excelente interpretación superíndice 3n. Sigamos con otra pareja que encendió superíndice 3 la pantalla, Demet Özdemir y Can Yaman en Erkenci Quay, o Pájaro Madrugador. Esta comedia romántica también copyright N fue un fenómeno superíndice 3 menos global, y la química entre Demet, interpretando a la espontánea y show más menos adora Sanem, y Can, dando vida al aventurero y apasionado Can, fue clave para su con diéresis copyright cito. La serie capturó superíndice 3 la atención superíndice 3n del público con su frescura, su humor y la innegable atracción superíndice 3n entre sus protagonistas. El geu copyright nero es similar a Senu con diéresis al capm, comedia romántica con toques de drama y aventura. La trama sigue a Sanem, una joven que trabaja en la tienda de comestibles de su familia, y que sueña más menos a convertirse en escritora. Su vida da un giro inesperado cuando consigue un trabajo en una agencia de publicidad, donde conoce a Can, el hijo del dueu más menos o un foto superíndice 3 grafo de espíritu libre que viaja por el mundo. Es una historia de autodescubrimiento, de perseguir los sueños más menos y de encontrar el amor en los lugares inesperados. La química entre Demet y Can era electrizante. Sus personajes tenían una conexión superíndice 3n instantánea, y su relación superíndice 3n en la pantalla estaba llena de momentos divertidos, románticos y apasionados. Los rumores de un romance fuera de la pantalla también copyright N fueron intensos, alimentados por la complicidad que mostraban en entrevistas y eventos públicos. A diferencia de Ande y Kerem, Demet y Can nunca confirmaron oficialmente su relación superíndice 3n, aunque muchos fans estaban convencidos de que eran algo más que amigos. Sin embargo, la tensión superíndice 3n entre ellos era innegable, y su química en la pantalla era tan fuerte que muchos espectadores seguían creyendo que había algo muy de la actuación superíndice 3n. El hecho de que nunca confirmaran ni negaran los rumores contribuyó superíndice 3 a alimentar la fantasía de los fans y a mantener el interu copyright S en la serie. Un dato curioso sobre Erkenci Quay es que fue la serie que catapultó superíndice 3 a Can Yaman a la fama internacional. Su personaje Candivit se convirtió superíndice 3 en un símbolo de masculinidad y libertad, y el actor se ganó superíndice 3 el corazón superíndice 3n de millones de fans en todo el mundo. El fenómeno superíndice 3 meno Can Yaman es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo un papel puede transformar la carrera de un actor y convertirlo en un icono global. Ahora, cambiemos un poco de registro y hablemos de una pareja que, aunque no confirmó superíndice 3 un romance, generó superíndice 3 mucha especulación superíndice 3n y tensión superíndice 3n,
Beren Saat y Quantattu en Ask Memnu o Amor Prohibido. Esta serie, que es un drama romántico, es considerada una de las más exitosas e influyentes de la historia de la televisión superíndice 3N turca. Es un clásico, una obra maestra que ha marcado a generaciones de espectadores. La trama, basada en una novela clásica, cuenta la historia de Biter, una joven hermosa y ambiciosa que se casa con Adnan, un viudo rico y mucho mayor que ella, para escapar de su madre, que también copyright en esto, interesada en Adnan. Biter pronto se siente atraída por Belul, el joven y apuesto sobrino de Adnan, y ambos inician un romance prohibido que tendrá consecuencias devastadoras. Es una historia de pasión superíndice 3N, traición superíndice 3N y redención superíndice 3N, con personajes complejos y una trama que te atrapa desde el primer momento. La química entre Beren, interpretando a la seductora y atormentada Biter, y Kvan, dando vida al carismático y conflictivo Belul, era incandescente. Su relación superíndice 3N en la pantalla estaba llena de pasión superíndice 3N, deseo y culpa, y los actores lograron transmitir la intensidad de sus sentimientos de una manera magistral. La química entre Beren y Kvan no era solo sexual, era una conexión superíndice 3N profunda a nivel emocional que trascendió a las palabras. Aunque nunca hubo rumores de un romance fuera de la pantalla, la química entre Beren y Kvan era tan fuerte que muchos espectadores se preguntaban si había algo más de la actuación superíndice 3N. La tensión superíndice 3N entre sus personajes era palpable, y sus escenas juntos eran de las más comentadas y seguidas de la serie. La profesionalidad de ambos actores fue clave para crear esa atmósfera superíndice 3 esfera de tensión superíndice 3N y deseo que enganche superíndice 3 a la audiencia. Un dato curioso sobre Ask Memnu es que el final de la serie fue uno de los más vistos en la historia de la televisión superíndice 3N turca. Millones de personas se reunieron frente a sus televisores para presenciar el desenlace de la historia de Biter y Belul, que dejó superíndice 3 una huella imborrable en la cultura popular turca. El final de Ask Memnu se convirtió superíndice 3 en un evento cultural que generó superíndice 3 un debate público sobre los temas que abordaba la serie, el adulterio, la ambición superíndice 3N y la moralidad. Otro ejemplo interesante es el de Fariye Ebsen y Burak Uzu párrafo y bit en al-Qu, o El amor de un ruiseu más menos or. Esta serie, un drama de con diéresis copyright poca, cuenta la historia de Feride, una joven copyright fana que se enamora de su primo Kamran. La química entre Fariye y Burak era evidente desde el principio, y su relación superíndice 3N en la pantalla se caracterizó superíndice 3 por la ternura, el romance y el drama. En este caso, la química traspasó superíndice 3 la pantalla de manera innegable. Fariye y Burak se enamoraron durante el rodaje de la serie y, después copyright de un noviazgo de varios o más menos se casaron en una ceremonia de ensueño que fue seguida por millones de personas en todo el mundo. Su amor es un ejemplo de que la química en la pantalla puede convertirse en algo real y duradero. Su historia es un cuento de hadas moderno que inspira a muchos fans. La tensión superíndice 3N en este caso, no era de carácter negativo. Era la tensión superíndice 3N del deseo, de la atracción superíndice 3N, de la construcción superíndice 3N de una relación superíndice 3N que floreció superíndice 3 ante los ojos del público. Su historia es un cuento de hadas moderno, que demuestra que el amor puede surgir en los lugares muy inesperados. El apoyo de sus fans fue fundamental para fortalecer su relación superíndice 3N y convertirla en un matrimonio su superíndice 3 lido. Un dato curioso sobre al-Qu es que es una adaptación superíndice 3N de una novela clásica de la literatura turca. La serie fue un con diéresis copyright sito de audiencia y crítica, y catapultó superíndice 3 a Fariye y Burak a la fama internacional. La adaptación superíndice 3N de clásicos literarios a la televisión superíndice 3N es una tendencia recurrente en la industria turca, y al-Qu es un ejemplo de CEU superíndice 3 mo se puede actualizar una historia para llegar a un público muy amplio. Finalmente quiero mencionar a Neslihan Atagul y Burak Uzu párrafo y bit en Karasebda o Amor Eterno. Aunque Burak ya estaba comprometido con Fariye durante el rodaje de esta serie, la química entre con diéresis copyright L y Neslihan era innegable. Karasebda es un drama romántico intenso y desgarrador, y la relación superíndice 3N entre sus personajes, Kemal y Nihan, estuvo llena de pasión superíndice 3N, obstáculos y sacrificios. Es una historia de amor imposible, de venganza y de lucha por la justicia.
La Tensiu superíndice 3NAQ era diferente. No era la Tensiu superíndice 3N de un posible romance, sino la Tensiu superíndice 3N del deseo reprimido, del amor imposible, de la lealtad y el deber. La química entre Neslihan y Burak era tan fuerte que muchos espectadores se sentían conmovidos por su historia, a pesar de saber que Burak estaba enamorado de otra persona. La habilidad de ambos actores para transmitir la complejidad de sus emociones es lo que hizo que la serie fuera tan exitosa. Un dato curioso sobre Kara Sevda es que fue la primera serie turca en ganar un premio Emmy internacional en la categoría de mejor telenovela. Este reconocimiento la consolidó Superíndice 3 como una de las mejores series turcas de todos los tiempos. El premio Emmy internacional es un reconocimiento al talento y la calidad de la producción Superíndice 3N turca, y Kara Sevda abrió Superíndice 3 las puertas a otras series del país en el mercado internacional. Y bien, amantes de las series turcas, hemos llegado al final de este recorrido por la Tensiu Superíndice 3N, la química y los rumores en el mundo de las series turcas. Hemos visto CU Superíndice 3 mo la Pasiu Superíndice 3N puede traspasar la pantalla, CU Superíndice 3 mo los romances pueden surgir en los sets de grabación Superíndice 3N y CU Superíndice 3 mo la Tensiu Superíndice 3N, ya sea romántica o Platu Superíndice 3 Nika, puede hacer que una serie sea UNMUD adictiva. Es importante recordar que la industria del entretenimiento es un mundo complejo donde la realidad y la ficción Superíndice 3N se entrelazan constantemente y que la química entre los actores es solo una pieza MUD del rompecabezas. Hemos hablado de Hande y Kerem, de Mehmet y Can, Beren y Kvan, Fariye y Burak, y Neslihan y Burak. Cada pareja, cada historia, es única y especial. Pero todas tienen algo en común, la capacidad de hacernos o más menos de hacernos reír, de hacernos llorar y de hacernos creer en el poder del amor. Y aunque la magia de la pantalla a veces se desvanezca, el recuerdo de esos momentos mágicos permanecerá para siempre en nuestros corazones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo. Recuerden dejar sus comentarios abajo. Díganme QU Copyright parejas creen que tienen una química innegable y de QU Copyright series quieren que hablemos en el futuro. Me interesa mucho saber su opinión Superíndice 3N y conocer sus series favoritas. Muchísimas gracias por ver el vídeo hasta el final. Si les gustó Superíndice 3, no se olviden de darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo. Estoy trabajando en nuevos contenidos que su copyright que les van a encantar. Nos vemos en el Superíndice 3imo vídeo con Moon S drama, romance y pasión Superíndice 3N directamente desde Turquía. Adiós Superíndice 3S.